Hola, mi nombre es Andrés Cifuentes, soy antropólogo egresado de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo realicé mi tesis de licenciatura a través de la modalidad de informe profesional en el año 2020, el año pasado, aprovechando el contexto de pandemia. Esta se hizo en base a una experiencia de trabajo profesional que yo había realizado en el año 2016 con el Ministerio de Educación. Y en base a ello desarrollé mi tesis, que fue llamada La valoración de los diferentes actores en relación a la implementación de PRONOI para niños de 3 a 5 años de edad en Guam. El problema de la investigación que yo estaba presentando principalmente se centraba en conocer cuál era la problemática de los pronoís específicamente en la región de Huánuco. Esto, como mencioné antes, se hizo dentro del marco de un programa de monitoreo realizado por el Ministerio de Educación, específicamente por la Dirección de Educación Inicial, para el cual se conformó un equipo interdisciplinario de 5 monitores encargados cada uno de una región. Este fue un proyecto piloto, ¿no?, para poder entender desde el Ministerio cómo se está realizando esa estrategia de programa no escolarizado de educación inicial, para lo cual me asignaron justamente a la región de Huánuco. A partir de eso es que yo hice una especie de investigación paralela, es decir, adicionalmente a los instrumentos con los que ya contábamos del ministerio, yo fui recogiendo otro tipo de información un poco más complementaria también al trabajo que estaba realizando, que fue finalmente lo que me permitió desarrollar la tesis que justamente fue la que sustenté. Entonces, en principio, el problema principal era básicamente entender qué era lo que estaba ocurriendo con los pronoés y cuál, digamos, sería la manera en la que este aporta en relación a una estrategia más convencional como puede ser quizás la educación inicial, en jardines, por ejemplo, ¿no?, del mismo nivel, que tienen una estructura diferente. El PRONOI, como su nombre bien lo menciona, es una estrategia no escolarizada de educación inicial. Y aquí hay unas diferencias básicas y claves muy importantes para entenderlo. En principio no se cuenta con una docente, sino con una promotora, o que justamente es la persona que sale desde la misma comunidad en la que se encuentra el PRONOI y que cumple las funciones de una docente, pero no es docente. Luego, los horarios de atención son básicamente los mismos que los del inicial, pero la estrategia está orientada mucho más a hacer un apoyo de principalmente estimulación de los niños en etapas tempranas para que puedan contar con algunas herramientas para poder llegar hacia los niveles de, por ejemplo, primaria sobre todo. Bueno, y posteriormente también se ve reflejado en secundaria, aunque ese es un análisis un poco posterior. Entonces, principalmente, el objetivo de la investigación que yo realicé estaba centrado justamente en los pronoís en varias localidades de la región de Huánuco para tratar de entender si este realmente aportaba algún tipo de apoyo, ayuda o tenía algún efecto positivo en general en los niños en los cuales se había llevado a cabo este programa. Se realizó conjuntamente esto, o bueno, mucho de la investigación de apoyo que se tuvo fue con investigación, digamos, secundaria, es decir, otras fuentes de trabajos similares. Y lo innovador del proyecto que yo presenté justamente fue que no existen muchos estudios en realidad sobre los pronoís en el Perú, y en general no existen muchos estudios en general tampoco sobre la región de Huánuco, por lo que esta investigación resultó ser bastante innovadora, resultó ser bastante refrescante también, y también dio mucha oportunidad para abrir estas puertas, digamos, ¿no?, para interesar a otros también, ¿no?, en el análisis de ese tipo de estrategias en zonas rurales distantes, sobre todo, y sobre todo en la región Huánuco, como sobre la que ya mencioné, pues no hay tanta información al respecto. Respecto de la metodología y la estrategia a utilizar, debo mencionar que en realidad mis conocimientos y todo el set de skills que pude adquirir como antropólogo durante mi desarrollo y crecimiento en la facultad, ¿no?, mi etapa de formación, fueron de mucha utilidad. También fue uno de los motivos por los cuales el ministerio decidió seleccionarme como parte del equipo de monitores. Entonces, aquí lo principal vino que justamente una de las herramientas principales para mí fue claramente el uso de metodologías cualitativas, como puede ser la entrevista en profundidad y los grupos focales, que fueron herramientas básicas y claves, en realidad fundamentales, para poder tratar de tener este primer acercamiento con las poblaciones dentro de las comunidades educativas en las que se encontraban los pronoís. Eso significa que había que conversar mucho con padres de familia, con las promotoras dentro de los pronoís,
Y también en algunos casos, aunque de manera un poco más tangencial, porque era un poco delicado este asunto, pero también para conocer y conversar un poco más con los niños que eran parte de estos programas. Em, También debo mencionar que el tener conocimiento, sobre todo de, digamos, de manejo de estrategias para recoger información a través de etnografía, fue algo que me sirvió muchísimo para poder también entender mejor cuál era la problemática y cuál era la percepción, sobre todo, de esta comunidad educativa o de las diversas comunidades educativas con las cuales me tocaba conversar e interactuar. Asimismo, resultó muy importante una herramienta adicional que creo que los antropólogos desarrollamos mucho a lo largo de la carrera, que es, por ejemplo, este asunto de poder tener las conversaciones informales. Creo que todos conocemos que esto no se presenta como una herramienta como tal, pero es, digamos, al mismo tiempo una herramienta que sí es muy útil, justamente como para poder generar esos espacios de interacción cercanos con la gente y que puedan conversar con total libertad sobre aquello de lo que tienen una opinión, de lo que tienen una percepción o de lo que tienen posiblemente algún problema o alguna cosa que decir en general. Entonces, yo diría que justamente en este punto lo que me sirvió mucho fue el manejo de estrategias cualitativas como entrevista en profundidad, grupos focales, también el recojo etnográfico, ¿no? El poder estar siguiendo de cerca una situación, personas, grupos de personas y entender en un contexto mucho más amplio por qué se dan ciertas cosas, actitudes o por qué se dan ciertas situaciones inclusive. Y también el uso, pues, digamos, de la herramienta de conversación informal, ¿no? Que es una manera muy amigable de aproximarse, ¿no? Sin poner a la persona con la que se conversa en un contexto de, oye, nos estamos entrevistando, así que, ¿no? Eso es un poco lo que pasa, si no es un más uno a uno para poder entender directamente de parte de esta persona qué es lo que está pensando o cómo está percibiendo todo el entorno. Uno de los puntos de los cuales creo que me estaba olvidando de mencionar fue quizás la muestra con la cual se trabajó. En un periodo de aproximadamente unos 6 meses, desde julio hasta diciembre del año 2016, trabajé con un total de 30 pronoveis en 30 localidades también en las que estos se encontraban, alrededor de la región de Huánuco. Esto implicó conversar con más de 200 personas, entre padres de familia, promotores educativos comunitarios, que son las promotoras de las que les estaba mencionando antes, y también inclusive con las docentes que apoyaban el trabajo de los promotores. Fue un trabajo bastante enriquecedor, porque digamos, si bien yo contaba con un poco de experiencia en el rubro de educación, esto me llevó a profundizarlo mucho más y entender de mejor manera no solamente un punto de vista de, digamos, los sectores de la comunidad educativa, sino la manera como esos puntos de vista quizás interactuaban entre ellos, cómo quizás entre ellos también colapsaban, cómo entre ellos se complementaban y cómo todo esto armaba el entramado de, digamos, de lo que vendría a ser lo que se configuraría como la percepción social del aspecto educativo alrededor de la estrategia de PRONOEI que se implementaba en las localidades en las que se encontraba. Respecto de los hallazgos y conclusiones, este fue un estudio que realmente permitió entender cómo este programa educativo no escolarizado de educación inicial, el PRONOEI, que durante mucho tiempo quizás también ha sido visto o ha sido menospreciado justamente por ser una estrategia, digamos, no escolarizada, ser una estrategia que es llevada a cabo por una persona que, digamos, no es una docente, no tiene formación de docente, pero tiene el apoyo de una docente principal, por ejemplo, ¿no? Y que a pesar de que en el imaginario de las personas la preferencia siempre vaya por el nivel inicial, uno de los hallazgos fuertes de la investigación fue que este tipo de estrategias en realidad sí dotan de las herramientas mínimas necesarias para que los niños puedan, digamos, de alguna manera transicionar de manera mucho más adecuada hacia los niveles, como por ejemplo el nivel primario, ¿no? Los demás niveles de la educación básica regular. Esto principalmente porque también durante la investigación, cuando justamente pude conversar con padres y madres de familia, que fue interesante también tener alguna cuota de varones que participaron del estudio, de aquí me adelante mencionar otra conclusión y hallazgo más, que justamente, digamos, las generaciones más recientes, digamos, de padres de familia, es decir, aquellos varones y mujeres que se juntan para formar una familia alrededor de los 20 y tantos años, en estos casos los varones tienen un nivel de participación mucho más comprometido en la educación de los niños, versus las parejas más antiguas, ¿no? Que, digamos, se habrán juntado para formar un matrimonio probablemente en los años 80, ¿no? 90 inclusive, probablemente más en los años 80, que ellos mencionaban que cuando tuvieron hijos pequeños en la etapa de educación inicial,
principalmente este rol de educador correspondía únicamente a la madre, mientras que las parejas más recientes, como menciono, era el padre que también tenía un rol mucho más participante, mucho más proactivo en la educación de los niños y de sus propios hijos. Entonces, también se pudo conversar con aquellas familias en las cuales habían existido o existieron, ¿no? En ese momento niños que no pasaron por una etapa de ninguna forma relacionada a nivel inicial, sino que de frente iniciaron la primaria, y se notaba que había un discurso mucho, que se relacionaba mucho quizás con dolor, con trauma, ¿no? Con una dificultad muy grande para poder quizás adaptarse a las complejidades y los retos que de por sí tiene, por ejemplo, a nivel primario, ¿no? Como primer caso de interacción para ellos. Versus estos otros niños que ya tenían cuando menos, ¿no? La interacción con sus pares y con una estructura similar, ¿no? a un sistema escolarizado que se hacía desde el PRONOI. Posteriormente también había familias que ya habían tenido niños que pasaron por el PRONOI y que llegaron a nivel primaria, y ellos justamente lo que mencionaban en sus relatos era que notaban que estos niños eran mucho más desenvueltos que quizás sus hermanos que pasaron de frente a la primaria. Eso también ocurría porque en el momento en que los hermanos de estos niños eran pequeños, el PRONOI no existía. Entonces, ese es el tipo de hallazgos que resultaba muy enriquecedor para el estudio que yo realicé, relacionado justamente a cómo inclusive ese tipo de estrategias que se perciben como quizás inferiores o menos en relación a las etapas más o más regulares como la inicial, en una cuna, un jardín, ¿no? Escolarizado además, a pesar de que son vistas como menos, tienen un impacto bastante positivo y fuerte en los niños. Los dotan de herramientas, los estimulan y los adecúan a un espacio de interacción con otros niños como ellos que también van a pasar a un nivel primario y que ya van a estar acostumbrados además a tener una cantidad de, digamos, de skills también que van a adoptar en la primaria, perdón, en el PRONOI, para la primaria, como por ejemplo el poder recibir órdenes, el poder estimular quizás la motricidad fina, ¿no? Como para poder agarrar un lápiz, para poder agarrar una tijera, para poder trazar dentro de una línea inclusive, ¿no? Y que además los acostumbra a un ritmo muy similar al ritmo de estudios que que se va a complejizar claramente ya para el nivel primario, ¿no? Como por ejemplo entender que hay horarios, entender que hay momentos para hacer las cosas, entender que hay situaciones en las cuales se va a desarrollar una actividad y otros en los cuales esa actividad va a tener un inicio y un fin, y cosas similares que de hecho van a hacer que los niños posteriormente pues entren con mayores herramientas al nivel primario. Aquí también una conclusión interesante sería poder hacer un estudio mucho más longitudinal posiblemente, ¿no? Como para poder observar este grupo de niños en el tiempo, qué es lo que ocurriría con ellos cuando lleguen quizás a la primaria o a la secundaria. Lamentablemente por cuestiones de quizás presupuesto y tiempo no fue algo que pude hacer, pero mis hallazgos estuvieron muy orientados a tratar de entender cómo ese tipo de estrategias no escolarizadas tienen un impacto positivo en los niños, sobre todo en aquellos que en zonas rurales tienen mucha dificultad para poder acceder a un espacio de educación escolarizado o educación en general. Principalmente esos diría que fueron los hallazgos y también las conclusiones a las cuales pude arribar con mi investigación. Debo mencionar finalmente que para mí fue, digamos, un camino bastante largo el poder finalmente realizar esa investigación. Creo que al igual que muchas otras personas, quizás un poco digamos, de la promoción en la cual yo terminé, hubo muchas dudas respecto de si hacer o no finalmente una investigación para obtener el grado de licenciado. En mi caso era algo que yo tenía como un pendiente, y fue para mí, digamos, un proceso un poco más largo el poder encontrar alguna especie de quizás nicho o algún tipo de tema, ¿no? Que a mí me hiciese sentir lo suficientemente cómodo como para meterme de cabeza y comenzar a desarrollar la investigación. Fue por ello que yo opté, como mencioné al inicio, la opción de, digamos, de realizar el informe profesional. Porque no, en mi caso particular, eso sí lo voy a mencionar de manera muy, muy particular, no fue sino hasta cuando yo egresé de la facultad y comencé ya a desarrollarme profesionalmente como antropólogo, que descubrí que una de mis pasiones estaba relacionada al tema de educación. Cuando tuve esa oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación directamente, como uno de los sectores principales que son los que se dedica, digamos, al fomento de la educación y a través de diversos programas, y sobre todo tuve la oportunidad de trabajar para la Dirección de Educación Inicial en este programa digamos, de PRONOEIS. No fue sino hasta ese momento que me di cuenta de que eso era realmente lo que también quería quizás dedicarle mi atención y mi tiempo. Entonces, yo voy a decir que para mí fue bastante enriquecedor poder tener
un espacio finalmente para poder llevar, aterrizar quizás mis pensamientos, mi análisis en general sobre este tema, hasta el punto que pude desarrollar una investigación que fue la que finalmente presenté en mi sustentación. Yo animaría a cualquier otro estudiante o inclusive otro egresado como yo que aún no se ha licenciado a que lo haga, porque también debo decir que, digamos, la licenciatura sí me abrió algunas puertas posteriormente. Claramente mi perfil profesional se puso mucho más senior a partir de la licenciatura y claro, porque también lo hice a partir de, digamos, un trabajo de investigación de, digamos, trabajo profesional posterior. Por lo que yo sí animaría probablemente, de hecho sí animaría a otros que como yo aún no están, digamos, del todo concretos respecto de si realizar o no la investigación o la tesis para poder licenciarse. Creo que también en un aspecto personal es algo muy enriquecedor porque es finalmente sacarse encima un pendiente, ¿no? Y poder decir que completamente uno es antropólogo y no solamente bachiller. Entonces, diría que por esos motivos, porque hay un aspecto relacionado a la pasión que uno encuentra, que fue en mi caso, ¿no? El poder sacarse un pendiente de encima y también para poder tener este documento, animaría a otros, digamos, a poder también, pues, realizar la licenciatura y finalmente obtener el cartón, que creo que es algo bastante importante, ¿no? Y complementa mucho la formación de un antropólogo.